Perspectivas para 2022, catalizadores clave para ese crecimiento económico. Bueno, pues las vemos ahora con la ayuda de Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raquel. Pues Bueno, estupendamente, siguiendo los mercados muy de cerca, muy de cerca. sí, tenemos muchas incertidumbres, Mariano. Si ya el tema del año, los temas del año, bueno, pues nos han tenido pegados a los mercados durante todo momento. Ahora justo parece que la traca final nos trae un nuevo nombre, es Omicron. En cualquier caso, bueno, pues hace un poquito más difícil, ¿no?, digerir este cóctel de cara a establecer previsiones o estrategias en 2022. ¿Cuáles son, desde vuestra perspectiva, ¿no?, esas visiones o esos catalizadores clave, esa previsión de cara al arranque del año desde el punto de vista del crecimiento económico, con todos estos elementos que decíamos que tenemos encima de la mesa? Pues mira, Raquel, yo creo que los inversores al final no pueden estar mirando todo tipo de indicadores, con lo cual hay que coger 4 o 5 indicadores relevantes y que pensamos que en DWS van a seguir siendo los directores de los mercados en 2022, y estos son, por una parte, los tipos de interés. Va a ser muy importante ver cuáles son las decisiones que toman los bancos centrales, si dejan de comprar bonos en mercado y cuándo empiezan a subir los tipos de interés. Por lo tanto, a los mercados les gustan los tipos de interés bajos, pero ya estamos empezando a ver cómo hay cierto recalentamiento en algunas economías, lo cual nos lleva a la segunda variable importante a seguir durante el próximo año, que son los datos de inflación. Datos de inflación a ambos lados del Atlántico, principalmente, y yo te diría que las expectativas son altas. Nosotros pensamos en DWS que va a haber cierta persistencia de inflación alta, quizás no en los niveles del 6% que estamos viendo en Estados Unidos o del 5 y pico que estamos viendo en Europa, pero sí que a partir del segundo o tercer trimestre veremos cierta relajación, pero no en los niveles previos al COVID, sino en unos niveles superiores. Estaríamos hablando que para el próximo año en DWS esperamos inflación en Estados Unidos del 2,6%, inflación en Europa del 1,6% e inflación en China del 2,5%. Datos que no son preocupantes, ¿vale?, en cuanto a inflación, porque es algo que hemos estado buscando. Y yo creo que también muy importante ver cómo se aprueban y se implementan esos planes de reestructuración y apoyo a las economías por parte de Europa. Estamos hablando de que el próximo año se va a desplegar todos los paquetes destinados a la digitalización y transición verde, y por parte de Estados Unidos estaríamos esperando claramente ese paquete de infraestructuras que llevaría, bueno, pues a tener unos niveles de crecimiento en Estados Unidos en torno al 4,5 y en Europa algo por debajo, pero también a esa tasa esperada. Lógicamente, todo esto y todos estos análisis y estos datos que te estoy dando son unos datos que son previos a la aparición de la nueva variante Omicron. Si la variante Omicron no genera confinamientos, y no estoy hablando solamente de Europa, estoy hablando principalmente de Asia, de China, que es donde se están generando los principales cuellos de botella en torno a todos los suministros que estamos esperando en Europa y en Estados Unidos. Pues bien, sabéis que China es muy, muy, muy radical con el tema de los contagios y nos da miedo pues, que haya confinamientos de zonas amplias, las cuales puedan afectar a la llegada de estos suministros a Europa, y que podría hacer, bueno, pues que esa inflación se convirtiera en algo más permanente, porque lo que sí que tenemos claro es que la demanda está siendo muy fuerte. La demanda está siendo incluso superior a la de antes del COVID. El consumo está bastante fuerte y la gente tiene ganas de gastar. Amplíanos un poquito más eso último que nos explicabas, Mariano, esa conexión entre las nuevas posibles restricciones o confinamientos derivadas de esta nueva variante y la inflación. De hecho, ayer me parece que era Elerian desde Allianz quien precisamente hablaba de este tema, y hablaba, bueno, pues de que al final, si esos cuellos de botella y esas cadenas de suministro se atascan todavía más, ahí sí se va a generar todavía más inflación, en una especie de, bueno, pues pescadilla que se muerde la cola. Cuéntanos un poco más de, bueno, pues qué circunstancias podrían derivarse de todo ello.
Pues mira, yo te voy a hablar con un ejemplo muy claro que lo vas a ver enseguida. DWS opera o es una casa de origen alemán, como bien sabéis. Alemania prácticamente depende de todo lo que es la fabricación de automóviles, las compañías químicas, todo el sector industrial en Alemania es fortísimo. Pues bien, Alemania está dejando de poder entregar los vehículos que tiene bajo demanda, está retrasando la entrega de estos vehículos por la falta de suministros. Y sin embargo, la demanda sigue acumulándose. Por lo tanto, mayor demanda y menor oferta, eso implica subida de precios. Eso en Alemania como claro ejemplo, pero también tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto que en Europa las tasas de desempleo son más altas que en Estados Unidos el desempleo está prácticamente bajo y estamos viendo incluso cómo hay determinados sectores que tienen una escasez de mano de obra muy alta y gente que no está trabajando pudiendo incluso acceder a esos puestos. Eso también puede generar inflación. Por lo tanto, si vemos que esas cadenas de suministro no recuperan el dinamismo previo al COVID-19, sería normal que pudiéramos esperar que esta inflación que nosotros esperamos que en términos interanuales empiece a relajarse a partir de mayo-junio del 2022, pues se alarguen un poquito más. Pero claro, cuando estamos pensando en que esos suministros, esas cadenas de suministros se pueden parar, también tienes que tener en cuenta, Raquel, que si hay confinamientos, no hay transporte de mercancías, con lo cual también hay un menor consumo de petróleo. Si la gente está en sus casas, pues tampoco hay consumo de energía y ya sabes que la energía ha sido el mayor causante de todo este incremento de la inflación. Por tanto, hay una serie de fuerzas que a veces se sitúan como contrapesos, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que toda esta cantidad de liquidez que hemos recibido en el mercado por parte de los bancos centrales y por parte de los gobiernos son generadores claros de inflación. Y si no ocurre nada respecto de la situación actual, si el Omicron no está generando mayores confinamientos, sí puede haber una mayor transmisibilidad, pero los hospitales no se colapsan y la gente puede seguir yendo a trabajar con mayor o con menor flexibilidad en cuanto a temas de trabajo desde casa. Si la gente puede seguir haciendo su actividad, lo lógico es que esas cadenas de producción se recuperaran en el tercer trimestre de 2022 y, por lo tanto, esa inflación debería ir relajándose de la zona actual del 5,5 o 6% en Estados Unidos hasta una zona ligeramente por debajo del 3% en Estados Unidos y en Europa claramente por debajo del 2%. Bueno, mientras tanto, mientras sabemos más sobre esta variante, sobre si va a haber o no confinamientos y, bueno, pues en definitiva, si se van a producir o no esas consecuencias de las que hablamos, hablábamos de la inflación, ¿no?, que es, bueno, pues el gran tema también del momento junto con la pandemia y que está muy conectado, como bien nos explicabas. ¿Qué perspectivas podemos tener de cara a unos bancos centrales, bueno, pues que están también atentos a todas estas incertidumbres y que, como tú decías, pues mientras tanto han seguido y siguen inyectando dinero? Sí, bueno, pues ahora mismo estamos todos pensando en que esas inyecciones de capital han tenido su efecto. Hemos visto cómo las economías, tras el parón que han sufrido, están recuperando su dinamismo por encima de la media histórica de crecimiento. Por lo tanto, ya toca ir levantando el pie del acelerador. ¿Cómo se levanta el pie del acelerador? Primero, informando a todos los jugadores del mercado: señores, voy a levantar el pie del acelerador. Porque si el mercado percibe que hay alguna noticia de que ese retiro de estímulos va a ser más rápido o más fuerte de lo esperado por temas de inflación, eso asusta al mercado. Por lo tanto, lo primero que tienes que salir es al mercado y decir: señores, señoras, vamos a empezar a quitar los estímulos. Eso ya ha ocurrido y en Estados Unidos ya deberíamos empezar a ver cómo se compran menos bonos todos los meses por parte de la Reserva Federal Americana. En Europa, levantar el pie del acelerador debería empezar a producirse en el primer trimestre, pero ahora entra la variable Omicron. Yo creo que después de todo el esfuerzo que han hecho los bancos centrales y todo el endeudamiento que está incrementando sus balances de una forma muy, muy relevante, no creo que por intentar
adelantarse o ser más cautelosos subiendo los tipos de interés antes, pues podamos estropear esa recuperación que estamos viendo claramente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo creo que van a esperar, incluso hasta que tengan cierta visibilidad sobre el impacto que puede tener esta variable Omicron, y si nosotros en DWS estábamos esperando subidas de tipos de interés en Estados Unidos para el último trimestre de 2022, ya podríamos empezar a ver que esos movimientos de tipos de interés, pues a lo mejor se van o muy a final de 2022, últimos meses, o podría incluso entrar en 2023. Por lo tanto, yo creo que los bancos centrales van a seguir apoyando las economías y, bueno, esperemos que esta nueva variante pues tenga algún tipo de cobertura por parte de las vacunas actuales, y luego, bueno, pues que también las farmacéuticas que están desarrollando vacunas para la modificación, pues nos la puedan dar lo antes posible. Bueno, pues con esas perspectivas, por así decirlo, en medio de toda esa incertidumbre, Mariano, ¿qué recomendaciones o qué visión de mercados nos puedes dar? No sé, teniendo en cuenta todo el mapa complicado que acabamos de dibujar con tu ayuda, no sé si nos puedes dar también recomendaciones de cara a renta fija, renta variable. Tenemos en cuenta algo de riesgo, algo de activo refugio, porque como veíamos el cóctel se complica. Este año 2021 claro que sí. Tiene elementos para analizar largo y tendido en el mercado. Claro que sí. Pues mira, yo creo que para el próximo año el mundo de la renta fija va a ser una continuación de lo que estamos viendo este año. Por lo tanto, va a ser muy complicado que invirtiendo en algún bono de gobiernos, ya sea europeo, americano o de un país desarrollado, podamos ganar dinero. Y sin embargo, como ves, pues se habla de inflación, de subidas de tipos, eso le sentaría muy mal a este tipo de bonos. Por lo tanto, yo creo que renta fija de gobiernos, una recomendación sería no tocarlo. Que hay que estar porque todos tenemos que tener una parte de nuestra cartera muy conservadora. Bueno, pues cojamos o bien renta fija que no sea de gobiernos, que sea de empresas, y estas empresas que tengan una calidad crediticia, pues lo que pueda soportar el cliente. Si el inversor no puede aguantar los riesgos de los movimientos y las fluctuaciones en los precios de una forma importante, pues nos tendríamos que ir a mayor calidad crediticia, a lo que se llama grado de inversión, y si podemos aguantar un poquito más ese tirón y algún susto en nuestra cartera, yo creo que las mayores rentabilidades van a estar, uno, en países emergentes, en renta fija de países emergentes, y dos, la renta fija de empresas que tengan una calidad crediticia peor. Siempre entendiendo que tenemos mayores expectativas de rentabilidad, pero también se incrementa nuestro potencial riesgo. Para mí, por ejemplo, la corrección que vimos el pasado viernes tan abultada y la que bueno, también se apunta que estamos teniendo estos últimos días, yo creo que sí que es un mensaje claro que va a ser complicado ganar lo mismo que hemos ganado estos últimos años a futuro. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque las valoraciones en renta variable, las acciones ya se encuentran caras. Se encuentran caras porque los bajos tipos de interés hacen que la renta fija no sea atractiva y por eso nos vamos a invertir en renta variable. Y por eso las valoraciones ahora son exigentes. No está barato. Por otra parte, estamos viendo cómo el panorama macroeconómico puede cambiar de un día para otro por una variante o por una serie de confinamientos, con lo cual, si tenemos una cartera que tenga una sobreexposición a sectores de mucho crecimiento o a sectores que ya estén con unas valoraciones altas, yo creo que no teniendo que hacer una remodelación completa de toda la cartera del cliente en su parte de riesgo, a mí me parece interesante ir mirando otra serie de ideas que puedan ser algo más conservadoras y que nos ayuden, sin dejar de tener exposición a la bolsa, tener alguna cartera un poquito más defensiva. Estamos hablando de infraestructuras, claramente. Las infraestructuras normalmente suelen estar ligadas a la inflación, lo que cobran. Al final estamos hablando de compañías que explotan puertos, aeropuertos, que explotan también carreteras, explotan concesionarias, ¿no? Y estas concesionarias cobran también en función del incremento de la inflación. Por lo tanto, a mí me parece que puede ser una interesante idea ir moviendo algo de cartera
de más crecimiento hacia la parte de infraestructuras. La alta rentabilidad por dividendo yo creo que es una jugada muy clásica, muy sencilla, entendible por todo el mundo y bueno, en momentos de mayor incertidumbre suele tener una mayor estabilidad en mercado, sin dejar, por supuesto, de tener una parte relevante de nuestra cartera en tecnología. Quizás no en esa tecnología de las 5 compañías más grandes que conocemos todos y que nos encantan, sino en aquellas compañías que sean de corte tecnológico también, pero que vayan más ligadas, por ejemplo, al cambio climático. Tenemos que desarrollar muchísima tecnología para poder reducir los niveles de CO2 que se han comprometido en la última conferencia de partes en Glasgow. Yo creo que va a ser una temática claramente de larguísimo plazo, pero que ahora mismo está empezando. Y me parece muy interesante coger tecnología, pero de esa parte climática. Y luego ya, cuando nos situemos un poquito más hacia mitad de año, en 2022, vamos a ver qué hace China. Está haciendo una serie de reformas bastante potentes a nivel interno, lo cual está dejando un poquito descolocado a los inversores de renta variable. Pensamos que estas reformas para intentar hacer un país más social, más sostenible a largo plazo, todavía pueden aparecer en mercado, por lo tanto, podría haber algo más de volatilidad, pero sí que es cierto que China en 2021 se ha quedado por detrás del resto de los mercados por una razón clara, ¿no? Por el tema este de las reformas y también la crisis en el sector construcción. Por lo tanto, si a mitad de 2022 vemos que ya se han anunciado algunas medidas adicionales, quizá podría ser un buen momento para volver a pensar en entrar en renta variable china. Y mientras tanto, bueno, pues no quiere decir que no tengamos que tener exposición al mercado asiático, pero hay otra serie de países como puede ser Indonesia o nos gusta también Japón, puede ser bastante interesante para 2022. Bueno, pues Mariano Arenillas, desde DWS, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo se van dibujando en el mapa de 2022 todas estas incertidumbres y esas oportunidades de inversión, ¿no? Que, como tú decías, a pesar del complicado cóctel que tenemos encima de la mesa, pues no hay por qué perder esas oportunidades que sí que nos ofrecen otros lugares. Raquel, tú ten en cuenta que si además volvemos a tener una inflación alta el próximo año y tenemos el dinero en una cuenta corriente, lo que suba la inflación del país es la pérdida de poder adquisitivo que estamos teniendo. Por lo tanto, si este año terminara la inflación en un 3,5, prácticamente por haber dejado el dinero en la cuenta desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre, habríamos perdido un 3% de capacidad de compra. Por lo tanto, de alguna manera hay que intentar proteger esos ahorros que tanto nos ha costado conseguir. Desde luego que sí. Mariano Arenillas, como siempre, gracias. Gracias a ti. Que tengas una buena tarde.